Ayuso siempre dice que vivimos en una dictadura, pero sin embargo, lo que más se parece a una dictadura es lo que se vive donde ella gobierna, donde silencian a la oposición cuando hablan de cosas que no les interesan. Pero en esta ocasión les han contestado con bastante gracia. Lo vamos a ver. Abascal, hablando de gracia. Resulta que dice que lo que va a hacer en una entrevista es meterle motosierra, copiando a Javier Milei, a todo el gasto público extra. De verdad. Abascal, tú me hablas de gasto público, que no has tenido otro trabajo, que primero el chiringuito de Esperanza Aguirre era el chiringuito propio que te has montado, no ha trabajado de otra cosa y habla de motosierra a gasto público. Óscar Puente se ha reído de él de una manera bastante graciosa y este sábado, por cierto, y esto ya no es gracioso, se va a producir la cumbre de la extrema derecha aquí en Madrid. Resulta que en España han invitado desde Vox a toda la extrema derecha europea y van a hacer aquí su cumbre internacional. Fantástico. Malas noticias para Nacho Cano, porque una jueza ha desestimado una cosa que le hacía bastante falta y que ha decaído. Lo vamos a ver. Y el rey de España va a asistir por primera vez al entierro de una víctima del franquismo. Ya sabéis que le hizo un desplante tremendo al gobierno, no acudiendo al acto de los 50 años sin Franco, y ahora va a ser el primer acto de este año de recuerdo a las víctimas y de homenaje al fin de la dictadura, va a ser el primer acto que acuda. ¿Será suficiente? Hombre, pues sinceramente yo creo que no. Y mientras tanto Mazón, pues también se le complican las cosas, porque un juzgado le está pidiendo quién fue quien dio la alerta, quién lanzó la alerta el día fatídico, el 29 de octubre, que por cierto la lanzó tarde. ¿Será esto lo que precede a la apertura de una investigación judicial bastante más contundente contra Mazón? Esperemos que sí. Vamos a ver todas estas cosas y algunas cosas más hoy viernes 7 de febrero en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Pero antes de nada me gustaría empezar con un par de buenas noticias, que no está mal que de vez en cuando celebremos buenas noticias. Y es la siguiente. Bueno, buenas noticias para nosotros, malas noticias para abogados cristianos. Porque resulta que abogados cristianos, ya sabéis, la última gran polémica que tuvo, que se enfadaron muchísimo, fue porque Lala Chus, que presentaba las campanadas en televisión española, apareció con una estampita que tenía la cara de la vaquilla de televisión española, esta que salía en el Grand Prix. Bueno, se enfadaron muchísimo, un montón, dijeron de todo, un ataque contra el catolicismo, bla, 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 bla. Bueno, pues estos se dedican a eso, pero con absolutamente todo. Se sienten ofendidos, se dan por aludidos por cualquier cosa que ocurra y denuncian, para básicamente hacerse conocidos. Por eso es tan importante esta noticia de hoy. Abogados Cristianos pierde la apelación, tendrá que pagar costas a los editores de El Niño Jesús no odia a los mariquitas. Porque resulta que había un libro que era paródico, era de broma, una editorial que se dedica pues, a hacer libros así un poco de coña. Esta era la portada, de hecho, que se llamaba El Niño Jesús no odia a los mariquitas, y resulta que los de Abogados Cristianos denunció en mayo de 2024 a esta editorial hablando de delitos de incitación a la discriminación, al odio, provocación sexual, en fin. Bueno, pues la causa ha sido archivada, fue archivada ya en noviembre, fue recurrida y ahora una vez más pues les han dicho con una sentencia superior que tienen que pagar las costas de este proceso completamente ridículo, porque es que es ridículo. Pero que esta no es la única buena noticia, aún es que le acompaña otra, y es que resulta, ¿sabéis? El alcalde de Soria se subió durante, creo que era el carnaval o alguna fiesta de su ciudad, a una especie de papamóvil improvisado que hicieron en un concurso de disfraces o algo del estilo, y el tipo iba como con una escopilla del váter repartiendo bendiciones. Bueno, la que se lió también en Abogados Cristianos, dijeron, esto es intolerable, ¿cómo puede ser que se estén riendo así de la religión católica? Entonces le metieron también una demanda, y es que son tremendos, ¿eh? Después nos llaman a nosotros la generación de cristal, los progres ofendiditos. Ya, decidme quién tiene la piel más fina, si el que te denuncia por un libro paródico de humor que se llama El Niño Jesús no odia a los mariquitas, o que se enfada porque en un concurso de disfraces hay un alcalde que se sube en un papamóvil improvisado. Bueno, pues la justicia también ha archivado la querella de Abogados Cristianos contra este alcalde de Soria, que ahora, por cierto, es el líder del Partido Socialista de Castilla y León, no le ha ido mal, por subirse a un papamóvil. O sea, le quiero dedicar poco tiempo a estas dos noticias, porque al mismo tiempo que son buenas noticias, son noticias que no deberían existir en un país, no sé, que estuviese centrado en cosas importantes. Porque vaya dos querellas ridículas, pero por eso me alegro de que hayan sido desestimadas. Porque también os digo, si Abogados Cristianos se ofende y se lleva las manos a la cabeza porque este señor se subiese a un papamóvil improvisado,
que ni se les ocurra pasar por cualquier carnaval de cualquier pueblo de España o por cualquier fiesta de disfraces de cualquier sitio de España, porque les va a dar un patatús. Porque básicamente, no sé, uno de cada 3 hombres o se viste de monja, o a una mujer que se viste de cura, o que se visten de cualquier barbaridad, de sacerdotes o de curas sexy, ¿sabes? Ahí, vamos, les va a dar un parraque como lo vean. Por Dios. Si tuviesen que denunciar a todo el mundo que se viste de cura o de monja o hace alguna cosa que no debería con el asunto de la religión, es que tendrían que denunciar a millones de españoles, sinceramente. Que es como lo con la estampita. Ya paso al siguiente tema, que esto me aburre. Es como lo de la estampita. Y después te dicen, no, ¿por qué no os metéis o sacáis una estampita sobre la religión musulmana? ¿O por qué no os vestís de un clérigo musulmán? Y es como, bueno, porque en este país culturalmente somos católicos y nos vestimos y hacemos bromas y hacemos gracietas con las cosas que entendemos como propias. O sea, si yo mañana saco una estampita de musulmana, pues es que no lo voy a entender ni yo, porque es que no tengo el conocimiento. Sin embargo, ostras, pues es que hemos vivido, hemos crecido en calles que empiezan por San, nuestra cultura está rodeada de elementos que hacen referencia a nuestra religión y evidentemente cuando tenemos que hacer algo, una parodia, pues lo hacemos de cosas que conocemos. Pero bueno, en fin, qué buena noticia porque lo han desestimado. Ya era hora. Vamos con Santiago Abascal, que esto tiene su chicha, amigos y amigas. Resulta que Santiago Abascal, el día de ayer, comparte este tuit de una entrevista que le han hecho. Dice, la primera medida que hay que tomar es clara. Motosierra. Y digo, ¿qué quiere decir este? Ya sabéis, que no tiene demasiada, no sé, no tiene demasiada capacidad para aportar ideas nuevas y demás, y por eso cuando tiene que elegir un eslogan, en España habla de Make Spain Great Again, copiándole el Make America Great Again de Donald Trump, además diciéndolo en inglés, que queda como espectacularmente marciano en nuestro país, un eslogan en inglés, y cuando se le tiene que ocurrir otro eslogan, pues básicamente le copia a Javier Milei lo que decía. Javier Milei, presidente de Argentina, que decía «¡Motosierra, sos zurdos!». Bueno, pues esto es lo que ha hecho, copiar y pegar. Esta es la originalidad que tenemos aquí en España con nuestra extrema derecha, que por fortuna es una de las extremas derechas más torpes del mundo. Pero digo, bueno, a ver cómo desarrolla la idea de la motosierra. Atención. La situación es realmente preocupante. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿cuál va a ser tu primera medida? Y me cuesta un poco contestar, porque no sé. Me cuesta contestar, no me extraña. Porque es que, claro, eso implicaría pensar. Sí, de verdad podemos ponerlas por orden. ¿Cuál es la primera medida de Donald Trump? Pues se puso a firmar órdenes ejecutivas. ¿Cuál era la primera? En realidad, es que hay que hacer tantas cosas en relación con el gasto público, que hay que atacarlo de manera frontal. El gasto público improductivo, el gasto superfluo, el gasto ineficiente, el gasto político. La financiación a partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales. La financiación a los medios de comunicación para tenerlos comprados. La financiación a un montón de ONGs, organizaciones que están haciendo política. Que las paguen sus socios, que los partidos los paguen sus afiliados, que los sindicatos los paguen sus sindicados y que las organizaciones patronales las paguen los empresarios. Queremos una sociedad fuerte, no una sociedad pagada desde el sector público. Bueno, pues ya habéis escuchado, ¿no? Eso desde luego hay que afrontarlo, pero hay que afrontarlo. No una sociedad pagada desde el sector público, claro. Entonces, la motosierra se refiere, copiando el eslogan, le voy a pasar motosierra a todo el gasto público. Es como Abascal. ¿No tiene vergüenza? ¿Ni la conoces? ¿Cómo puedes ser tan cutre y además tirar piedras sobre tu propio tejado? Claro, yo al momento de escuchar esto, le escribí ayer, literalmente, solo has trabajado en chiringuitos del PP. Luego te hiciste diputado de Vox, es decir, has seguido cobrando de lo público y ahora además has montado una fundación que casualmente presides tú, que es la Fundación Disenso, a la que habéis desviado 7 millones de euros públicos. ¡7 millones! Al primero que habría que pasarle la motosierra es a ti, genio. Añadiría genio y figura, porque es que hay que ser un auténtico genio y figura para empezar a hablar de es que el gasto público ineficiente, el gasto político, el gasto a asociaciones. Pero amigo, pero si me estás hablando de tu gasto público, si es que tú eres el máximo representante. O sea que hay que escucharle con atención, cuando Abascal habla de gasto público, porque sabe un rato. Bueno, y por otro lado dice, financiación a medios de comunicación, amigo. Todo el grupo de Intereconomía. Y la de pasta que le pagas a tus 2 asesores que tienen una empresa, que al mismo tiempo son dueños de Intereconomía,
que les paga 2 millones de pavos porque te asesoren y después resulta que tu mujer va y cobra 60.000 euros al año de una de las empresas de los asesores que cobran también de Vox. Es decir, que tenéis ahí un entramado de dinero público. Pero además con lo de disenso, que no es una cosa que critique yo, ojo, que es una cosa que empezó a criticar Macarena Olona cuando salió corriendo de tu partido. Macarena Olona, que era portavoz de tu partido. Empezó a decir, lo que sabemos son 7 millones seguro. 7 millones seguro de euros públicos que han sido derivados a esa fundación que, casualmente, presides tú. Pues que Macarena Olona llegó a elevar la cifra a 11 millones, porque claro, tendrán que actualizar las cuentas y demás, pero que es una pasta, amigo. 7 millones de euros públicos derivados a una fundación donde, claro, como lo derivan del partido a la fundación no tenemos por qué conocer hacia dónde va ese dinero. Y ahí es donde hacéis unos chanchullos que alucinas. ¿De verdad tú me estás hablando de que sean los ciudadanos los que financien a sus propios sindicatos, a sus propios partidos políticos? Bueno, de hecho, los sindicatos, la mayor parte de la financiación de los sindicatos ya viene de las cuotas de los afiliados. Evidentemente, cobran una parte como servicio público de subvenciones, igual que lo hace la patronal empresarial. También te digo, le hace falta menos dinero a la patronal o al IBEX 35 para financiarse la patronal, la COE, que a los sindicatos, que hay currantes por lo general, pero bueno, en fin, que sí, pero la mayor parte de dinero viene de las cuotas de los afiliados, no así en tu partido político. Cada vez afiliados tienen menos, igual que votantes en las últimas elecciones que perdió 700.000 votos y 19 escaños. Y ojito también, porque ahora también parece que también tiene menos personas, porque es que hace nada se le acaba de ir García Gallardo, lo vimos en el capítulo de ayer. García Gallardo, el que fue vicepresidente de Vox en Castilla y León. Así que como tengas que financiarte tú solito, amigo, lo ibas a tener jodido. Pues que además tu vida es un compendio de sueldos públicos, amigo. Es que desde lo que te puso Esperanza Aguirre, que te hizo un chiringuito a tu nombre, muy parecido al de Toni Cantó que le pusieron después a Ayuso, la oficina del español, bueno, pues a ti te pusieron la oficina del, no sé, tío, de la Abascal, lo cobrabas un buen dinero durante un buen tiempo, y después te hiciste el partidito y llevas ya un buen tiempo ahí cobrando de lo público. Así que, de verdad, es que, insisto, tenemos la extrema derecha más ridícula de toda Europa, porque es que a este señor, ¿qué clase de credibilidad le vamos a dar? Oh, motosiérrate tú primero, claro, es lo que ha dicho aquí Óscar Puente. Le dice, quiere ser como Trump, pero este parásito no ha cobrado una nómina del sector privado en su vida. Si aquí se aplicase la motosierra que tanto le gusta, al primero que le recortarían es a él, claro, pero es que la motosierra la tienes. Tú te piensas, Abascal, que la está cogiendo así la motosierra. No, al revés, la motosierra te está apuntando a ti. Pedazo de sinvergüenza. Parásito, que lo llama Óscar Puente. Es que es tremendo. Es que lo de este señor es tremendo. Y insisto, lo agradezco. No que exista Abascal, obviamente, pero ¿qué le vamos a hacer? Cafres hay en todos los países. Pero agradezco que sea una de las extremas derechas más torpes de Europa, porque así, pues, mientras en otros países son primera o segunda fuerza, aquí, por fortuna, pues se están contentando con entre el 13 y el 14% del voto. Pero eso no le impide a Abascal, que es el presidente del grupo europeo de los Patriots, que tampoco sé cómo lo preside porque inglés no sabe hablar, es tan patriota, claro, solamente sabe hablar castellano. Aunque eso no lo impide, el patriotismo se le olvida siempre que sea para lamerle la bota a Donald Trump. Entonces, vamos, sí, Donald Trump, señor Trump, pónganos todos los aranceles que haga falta. Soy muy patriota, pero más patriota soy de usted y de su tono naranja. Bueno, pues vienen a España todos los amiguetes de Santiago Abascal a nivel europeo, no a nivel mundial. A nivel mundial pues ya se trajo en su momento ¿os acordáis? A Javier Milei para llamarnos a todos españoles, zurdos de mierda, y hablar de la mujer del presidente y todo tipo de barbaridades, en fin, cómo se lió en aquel momento. Pues resulta que este fin de semana, este sábado concretamente, Abascal reúne en Madrid a los líderes de la ultraderecha europea bajo la sombra de Trump. Los socios del grupo Patriots hacen lobby a favor de Elon Musk en el Parlamento Europeo. Qué bien. El reagrupamiento nacional francés aporta 30 diputados al grupo Patriots for Europe del Parlamento Europeo, mientras que el Fidesz húngaro de Viktor Orbán solo contribuye con 10. Sin embargo, será Viktor Orbán y no Marine Le Pen el último líder extranjero que tome la palabra en el acto que la extrema derecha europea más afín a Putin celebra este sábado en Madrid
antes de que lo clausure el anfitrión, el español y líder de Vox, Santiago Abascal. Agarraos porque este fin de semana, atención al capítulo del lunes, porque va a haber cositas, y tanto que va a haber cositas. El orden de los oradores refleja el peso que cada uno de los partidos tiene en la internacional ultra. No en vano, Orbán es el primer ministro, mientras que Le Pen, aunque lidera el primer partido de la segunda potencia de la Unión Europea, está en la oposición. Según el programa, los primeros a intervenir serán los representantes de 4 pequeños partidos de Estonia, Grecia, República Checa y Polonia. Lo mejor de cada casa vendrá, lo mejor de cada uno de esos países, caracterizados por su discurso populista y xenófobo, contrario a los derechos de la comunidad LGTBI, a los inmigrantes y al proyecto europeo. El plato fuerte queda para el final con el neerlandés Geert Wilders, cuyo Partido por la Libertad ganó las elecciones en noviembre del 2023 en Países Bajos y es mayoritario en el actual gobierno cuatripartito, aunque su líder haya tenido que quedarse fuera del Ejecutivo. Y Matteo Salvini, vicepresidente del Consejo de Ministros italiano y líder de la Liga. Bueno, pues... por cierto, será la primera vez que Salvini participe en un mitin en España, porque antes estaba enfadado con Vox porque Salvini había coqueteado mucho con los independentistas catalanes. De hecho, tenía fotos con esteladas, con banderas independentistas catalanas, porque tenían como una cierta simpatía, porque él era de la Liga Norte, que eran también partidos que, pues bueno, tonteaban con el independentismo italiano de las regiones del norte, que eran las regiones más ricas de Italia. Y en fin, pues esto es lo que va a ocurrir este fin de semana en Madrid. Tendremos a lo mejorcito de cada casa. Como os decía, Abascal fue elegido en noviembre pasado como presidente de Patriots, el partido, no el grupo parlamentario de Estrasburgo, que es el que concentra el poder financiero. ¿Qué es lo relevante? Bueno, pues que esta cumbre no solo le permitirá rehacerse del golpe que ha supuesto para su imagen la fuga a principios de esta semana del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, y las críticas que también le ha tirado, lo vimos en el capítulo de ayer, como básicamente decía que no era capaz de dirigir el partido, y también le servirá como una advertencia a Alberto Núñez Feijóo, porque en muchos países que estarán presentes este fin de semana, la extrema derecha, como decía, es la primera o la segunda fuerza. Y en España pues no es así. Entonces, claro, pues le van a como lanzar ese órdago, ¿no? Contra... Seguramente le ataquen bastante a Feijóo, también lo hacen bastante fácil, diciéndole que es derecha cobarde, la derechita cobarde, que si son flojos, que si no sé qué, tal, porque intentan, bueno, pues ponerse al nivel de sus socios europeos y conseguir sorpasar a la derecha tradicional en sus respectivos países. Pues bueno, veremos este esperpento extremista que se produce este fin de semana. Que amigos, hablando de esperpentos extremistas, vamos a ver cómo tratan en la Asamblea de Madrid a quienes se atreven a hablar un poco más fuerte, que en este caso Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, en la Asamblea de Madrid ha tenido los discursos más contundentes y al mismo tiempo más graciosos contra Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharlo y después lo comentamos y vamos a ver cómo el presidente de la Asamblea literalmente les censura y les impide hablar. Vamos a escucharlo. Quería comenzar felicitando a la señora Ayuso por haber llegado viva a este pleno. Es algo realmente meritorio porque, como todos ustedes saben, el presidente del gobierno la quiere matar. Se lo diría yo. Bueno, ya sabéis a qué se refiere, ¿no? Y cuando estuvo en Ana Rosa, que básicamente dijo eso de... Entenderá lo que puede significar que el presidente del gobierno abiertamente diga que te va a matar. El presidente del gobierno diga abiertamente que te va a matar. Le dice, bueno, me alegro que haya llegado usted viva a este pleno. No, pero ha venido, nos ha llamado vagos a la oposición, ha dicho que no le gustaba trabajar y se ha marchado de su puesto de trabajo a los 30 minutos. Igual está bailando el burrito sabanero con Bisbal, como hizo durante el pleno de presupuestos, del que también se marchó. Ustedes quieren que si un mecánico de Móstoles le va mal, piense que la culpa la tiene un mecánico de San Boi. Ustedes quieren que si una dependienta en Alcobendas no llega a fin de mes, le eche la culpa a una dependienta de Cornellá. Ustedes están aquí para enfrentar a unos trabajadores con otros. No vaya a ser que les dé por mirar hacia el ático y se den cuenta de quiénes les están robando la cartera. Ustedes están aquí para asegurarse de que no hay ni guerra entre clases ni paz entre pueblos. Nosotros estamos aquí para hacer exactamente lo contrario, para tenderle la mano fraternalmente a cualquier persona que comparta las circunstancias de vida de la clase trabajadora madrileña. Lo realmente difícil es, señoría, no va a ser explicar a los madrileños por qué su dinero se va a Cataluña, que es mentira. Lo difícil va a ser explicarle a los madrileños por qué de su dinero 2,5 millones se han ido al hermano del director general de Economía, 6 millones a la exconcejala del Partido Popular, Silvia Cruz, 2,5 millones a la exsenadora del Partido Popular, Carmen Quintanilla, y todo ello a dedo y sin concurso público. Eso sí que va a ser realmente complicado. Lo difícil va a ser explicarle a los madrileños por qué su dinero se pierde en los contratos fragmentados de los centros de formación profesional, en los chanchullos de Quirón o en los chanchullos del entorno de la presidenta lleno de comisionistas y de defraudadores fiscales. Lo realmente complejo va a ser explicarle a los madrileños cómo es posible que ustedes hayan tumbado 20 solicitudes de comparecencia del jefe de gabinete de la presidenta, el bulero macarra de Miguel Ángel Rodríguez, para venir a esta casa a dar explicaciones
¿O por qué ustedes han aprovechado la mayoría absoluta para poner de rodillas a la Cámara de Cuentas, para maniatar al Consejo de Transparencia o para someter a Telemadrid? Lo difícil, señoría, va a ser explicarle a los madrileños y a las madrileñas que detrás del victimismo que arrastra la presidenta de la Comunidad de Madrid por los platós de televisión diciendo que la quieren matar, lo que hay es una personalidad arrogante y autoritaria cuyo gobierno es incapaz de sostener los mínimos estándares en materia de transparencia y de rendición de cuentas que se le exigen a cualquier gobierno democrático. Eso va a ser lo realmente complicado. Muchas gracias. Brutal este discurso de Emilio Delgado, de lo mejor que he escuchado recientemente en discursos. Esto es la asamblea de la Comunidad de Madrid. Ha dicho muchas cosas muy relevantes, o sea, desde el control político que hace Ayuso de todas las instituciones que tiene bajo su poder, desde el Tribunal de Cuentas hasta Telemadrid, que es evidente lo que hace en Telemadrid, que no es Telemadrid, es Teleayuso, e incluso saca en directo la boda de Martínez Almeida, que es que imaginad si lo hiciesen en televisión española lo que dirían de Pedro Sánchez. Bueno, en fin, hasta este intento siempre utilizado y que en muchas ocasiones les ha salido bien, pero que ya les empieza a flaquear, de intentar decirle a los madrileños que su principal problema, bueno, a los madrileños o a los españoles en general, que su principal problema son los catalanes y los independentistas. Es como, vas a tener difícil seguir justificando eso y diciéndole que es Cataluña quien te roba, hombre, mientras en tu entorno tienes a tu hermano que es comisionista, tienes a tu novio que es comisionista y tienes todos los casos de corrupción que rodean a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que ha citado uno a uno Emilio Delgado, eso que sí se llevan unos cuantos millones de euros al bolsillo que le corresponderían a los madrileños, pero sin ir más lejos, y esto aquí no lo he apuntado, pero bueno, lo he dicho en otras ocasiones. El asunto de perdonarle cada año 1.000 millones de euros a las personas más ricas de Madrid, a las 23.000 personas más ricas de Madrid, hombre, eso igual sí que te roba un poquito más. Entonces, déjate de tonterías de Pedro Sánchez me quiere matar, vivimos en una dictadura, bla, 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 y empieza a responder de las cosas que de verdad tienes que responder. Bueno, ¿qué pasa cuando resulta que se señala ese tipo de corrupción o empiezan a hablar de cosas que no interesan del todo dentro de la Asamblea, donde tienen el poder absoluto de hacerte callar si no les interesa? Bueno, pues pasa lo siguiente. Mucha atención. El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, involucrados hasta... Señoría. Le han cortado el micrófono. Vamos a ver. Vamos a parar el tiempo a la señora Borràs. Por acuerdo unánime de los presidentes de los parlamentos, no se puede hablar de los miembros de la mesa. Es decir, estaba la diputada también de Más Madrid, Bea Borràs, hablando sobre un caso de corrupción que afecta al presidente actual de la mesa de la Asamblea de Madrid, porque anteriormente, el anterior gobierno de Ayuso fue consejero de Educación y resulta que hay unos contratos a dedo en centros de formación profesional en la Comunidad de Madrid que se repartieron millones de euros a dedo. Y este era consejero. Y la gente de su alrededor pues está teniendo que dar explicaciones. Entonces resulta, me estás diciendo que si hay un caso que te afecta, pero tú eres el presidente de la Cámara, como eres el presidente de la Cámara, entonces no se puede hablar de ti y como hables de mí te corto el micrófono. Eso es lo que está diciendo. Porque los miembros de la mesa no nos podemos defender. Bueno, pues mire. No nos podemos defender, dice. Se puede defender y mejor que nadie, porque de hecho lo que hace es quitarle directamente la palabra y silenciarle. O sea, le puede quitar el micrófono. No me puedo defender, pues te puedo quitar el micrófono. Es increíble. Bueno, atención que sigue. Rocío Albert, consejera de Economía del gobierno de Ayuso, y el presidente de la están directamente involucrados en una trama de corrupción. Que haya que hablar de esta manera para que no te censuren. El presidente de la porque no vaya a ser que me quite la palabra otra vez. Bueno, pues cosa que va a volver a hacer. Precisamente relacionado con la FP madrileña. Pero si se cree que los jóvenes van a agachar la cabeza, lo llevan claro. Todos sabemos. Le llamo... Le ha vuelto a cortar el micrófono. Le llamo a la cuestión por segunda vez. Si le llamo por tercera, pierde la palabra. Bueno, pues si cree que los jóvenes van a agachar la cabeza, el señor que no puede ser nombrado lo lleva claro. Ya El señor que no puede ser nombrado. lo han demostrado y lo volverán a hacer las veces que haga falta. Tendrá a toda la comunidad educativa a pie de huelga. Tendrá al frente a los estudiantes, a las familias y al profesorado, porque no se van a dejar humillar por ustedes. El reglamento. Artículo concreto por el Todo cual el reglamento. no se puede mencionar Todo a el ningún miembro de la reglamento. mesa. Le pido el artículo concreto. No. Obviamente le piden cuál es el artículo, porque si tú dices que le quitas la palabra a alguien, tiene que ser en base a un artículo. Dice, no, en base a un pacto que hemos establecido todos los presidentes autonómicos. Claro, todos los presidentes autonómicos, que la mayoría son del Partido Popular y de Vox. Usted le ha quitado la palabra a mi compañera Borràs. Preséntense a las pruebas del coro del Teatro Real, que ustedes tienen muchas oportunidades. Puede valer, ¿eh? Puede valer. Y además se chotea el presidente. Dice, no, preséntense a las pruebas. Es decir, esto es lo que hacen. Después acusan alegremente a todo el mundo de dictadura. Sánchez dictador. ¿Y esto cómo lo llamáis? ¿Cuántas veces ha hablado en el Congreso de los Diputados
de la presidenta del Congreso de los Diputados. En 1000 ocasiones se ha hablado. ¿En algún momento ha quitado la palabra? No, porque habrían dicho de todo. Sin embargo, lo puede hacer y aquí no pasa absolutamente nada. Con esta actitud chulesca y autoritaria después de decir, no, preséntense mejor a cantar. No se presentan a cantar, ni al coro, porque son diputados. Elegidos precisamente para haceros oposición. Una cosa que se complica bastante. Por cierto, algo muy interesante que dijo antes, que me dejaron en el tintero, aquí Emilio Delgado. Es el asunto de las comisiones de investigación, al que, por cierto, no lo voy a poner porque tampoco me quiero estirar demasiado el tiempo en este asunto concreto de la Asamblea de Madrid, pero resulta que también le cortan el micrófono finalmente a Emilio Delgado. ¿Por qué? Porque empieza a decir eso de que no es normal que hayan impedido, creo que ha dicho en 20 ocasiones, la comparecencia del bulero macarra Miguel Ángel Rodríguez. Que sería perfecto, primero, que explicase todos los bulos que va emitiendo. Después que explicase también porque tiene guardado al novio de la presidenta como Alberto Quirón, mientras que están contratando más que nunca con Quirón y esa empresa privada que casualmente está relacionada con el novio de la presidenta está facturando más que nunca. Alberto Quirón lo tenía guardado Miguel Ángel Rodríguez. Pero ni una sola comisión de investigación, ni una sola comparecencia en la Asamblea de Madrid. Por supuesto, ya ni hablemos de las 7.291 víctimas. Que, por cierto, Ayuso antes decía, me quieren matar. No, matar es lo que hiciste tú. Primero, con Pablo Casado, cuando te echó en cara lo de tu hermano comisionista, lo de cobrar dinero, te lo cargaste a Pablo Casado, y lo de matar de una manera todavía más cruda y más dolorosa es lo que hiciste con las 7.291 personas, que es, bueno, cuando se le niega la asistencia o la derivación a la sanidad pública a personas mayores que están en una situación complicada, pues alguien podría decir que es equivalente a matar, ¿no? Así que déjate de delirios, de Pedro Sánchez me quiere matar, y atienda cosas que sí que tienen que ver con la vida o la muerte, de una manera mucho más cruda. Eso sí, comisiones de investigación sobre lo ocurrido en las residencias, ninguna. Miguel Ángel Rodríguez y comparezca, tampoco. Pero comisión de investigación sobre Begoña Gómez, esa sí. No, y tanto que sí. De hecho, ya ha ido Begoña Gómez. No tienen tiempo para hablar de las residencias. Eso sí, tienen tiempo para que Begoña Gómez esté ahí rato teniendo que declarar de una manera ridícula, como fue hace unos meses. No sé si sirvió para algo, no, para que saliese en la tele y hablasen de eso y una tertulia pues tuviese algunas imágenes que poner, pero ya está. ¿Sabéis el grado de uso de las instituciones públicas por parte de Ayuso y de la Comunidad de Madrid para ponerlas a su servicio de la manera más flagrante posible? Es tremendo. Bueno, pues esto que está haciendo ahora aquí la Comunidad de Madrid, y que me parece ya suficiente terrorífico, es lo que no duraría ni un momento en acabar haciendo en nuestro país entero, en España entero, en el momento en el que ésta consiguiese ser presidenta. Y no dudéis que lo van a intentar de alguna manera. Cuando Feijóo pues ya no consiga aguantar más, tampoco es que tenga demasiada capacidad de aguantar más, cuidadito con lo que podría llegar a venir. Y aunque le fastidie al señor consejero, exconsejero de Educación y actual presidente de la Asamblea de Madrid, vamos a hablar del caso FP. Y aunque lo silencie, pues bueno, nosotros tenemos la posibilidad, y como yo no soy diputado y a mí no me puede silenciar, de momento, porque esta gente ya sabéis que después te pone querellas por todo, como intentó también hacer el novio de Ayuso con este podcast, precisamente, además. Bueno, pues resulta que es el presunto caso de prevaricación que investiga un juzgado sobre las obras hechas en FP entre los años 21 y 23, cuando él era consejero de Educación. Es un caso de presunta corrupción que investiga un juzgado de instrucción de Madrid que ha abierto diligencias por obras millonarias hechas con contratos fraccionados a dedo y sin sacar a concurso en al menos 10 centros educativos, cuando eran responsables el propio Osorio como consejero de Educación y Rocío Albert como viceconsejera de Osorio, que hoy, bueno, pues lo han ascendido por los buenos trabajos realizados a consejera de Economía. Bueno, pues lo siento, pero de esto se va a hablar. Y aquí no me puede silenciar. Y como os decía al principio, malas noticias para Nacho Cano, que llevaba un par de meses como alegre diciendo, no, es que la Inspección de Trabajo hizo un informe favorable a mí que decía que no era un explotador, entonces todos los que me habéis criticado estabais Bueno, pues lo siento, pero es que la jueza cuestiona el informe de esa Inspección de Trabajo que decía que tú eras el señor más bendito profesionalmente, a pesar de que la policía decía otra cosa, ¿eh? Y además dice que favorece a Nacho Cano y ha ordenado rehacerlo. La magistrada que investiga al productor entiende que en el primer informe este organismo esto lo cito literalmente a la justicia, a la jueza, no llevó a cabo una verdadera labor inspectora y exoneró a Nacho Cano sin apenas recabar pruebas y analizar la situación de sus bailarines becados. Nacho Cano era el que decía, la justicia es lo último que me queda. Ellos sí que me van a defender. Lo último que me queda son los jueces. Bueno, pues una jueza ha cuestionado ese informe que con tanta alegría esgrimía. Lo siento.
Pues que bueno, con la policía que pasa exactamente igual. En el auto policial decían todas las barbaridades que se podían haber cometido contra los becarios, que no eran becarios porque eran trabajadores, en una situación bastante irregular. Que se los trajo aquí con la promesa de ahora volveréis a México y seréis los mejores porque tendréis ahí, bueno, sí, pero aquí curraban no sé cuántas horas, la policía decía que curraba 10 horas al día por 300 pavos al mes, todos los días de la semana. La policía, ¿eh? Y después, claro, Nacho Cano dice, la policía son unos criminales, la policía es la criminal. Bueno, fantástico, esto es siempre a favor del orden y la ley. Y la policía siempre y cuando no vayan contra ellos, por supuesto, que entonces se les olvida ese furor por la policía y por los cuerpos de seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En fin, hablando sobre el rey de España, que os decía antes, novedad, después de plantar literalmente al gobierno y a los diferentes actores sociales que quedaron en aquel homenaje que hicieron de 50 años de la muerte del dictador Franco y de comienzo de la transición, no acudió. Por lo que sea, igual tiene algo que ver con, yo qué sé, que su padre fuese el heredero de Franco. Y que, bueno, literalmente este hombre tiene fotos también con Franco cuando era un niño, por supuesto, pero su padre, si es rey de España, es porque lo puso de nuevo al frente Francisco Franco, a pesar de que después, por un cálculo político, decidió que lo mejor era pasar a la democracia. Porque es que si no, no habría aguantado. Porque lo sabemos todo el mundo. O sea, si Juan Carlos I, en lugar de haber tirado hacia la transición, hacia la democracia, se hubiese enrocado en el poder duro de la dictadura, pues entonces la monarquía habría quedado completamente asociada a la dictadura de Franco, más de lo que ya estaba, y cuando hubiese venido la democracia habría implicado que directamente hubiese caído también la monarquía, que es lo que ha pasado en otras repúblicas, yo qué sé, como en Italia o como en Grecia. Cuando la monarquía se asocia a la dictadura, pues cae. O lo que pasó en España en los años 20, que la dictadura de Primo de Rivera pues nació con el beneplácito de Alfonso XIII, que es el abuelo de Juan Carlos I, y resulta que, bueno, pues cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera también cayó la monarquía finalmente de Alfonso XIII y vino la Segunda República. Bueno, pues de manera ahí un tanto sibilina se subió al carro de la democracia y así consiguió salvar su institución, pero que simplemente venía rescatada por un golpe de Estado que se produjo en julio del 36. Y después, o sea, de ahí viene la legitimidad de la monarquía, no porque la hayamos votado, porque Suárez dijo... no se va a votar porque no vaya a ser que perdamos, porque hacemos encuestas y perdíamos, dijo en una entrevista que salió hace poco, inédita, por supuesto. Bueno, pues por primera vez, les habrá dado vergüenza no acudir a nada, va a asistir a una inhumación de una víctima del franquismo. ¿Eso es una exhumación de una fosa común? No. Esto es una inhumación. Esto es una persona que murió en el exilio, que es esta persona, no recuerdo su nombre ahora. El rey presidirá el lunes que viene, el 10 de febrero, el acto de inhumación en Campello, Alicante, del humanista y jurista español Rafael Altamira, muerto en el exilio en México en el 51. Y tenía, pues, como última voluntad poder volver a España cuando hubiese democracia y tal. Bueno, pues han tardado unos cuantos años. Estamos en 2025, desde unos cuantos años que por fortuna hay democracia, pero lo van a traer ahora de vuelta y lo van a, pues eso, a inhumar en territorio español, territorio del que nunca debería haber partido, al menos si no lo hice, al menos no voluntariamente, porque vino la dictadura y tuvo que ser un exiliado. Pues entre muerte, cárcel y exilio, pues mucha gente evidentemente eligió exilio. Pues ahí estará el rey de España, pues yo qué sé, figurando. Aunque también te digo, me hace falta un poco más de implicación y no simplemente esto de estar ahí delante cuando traigan a una persona que murió fuera de España. Otra vez que la traigan a España, no sé, me gustaría verlo en una fosa común, que hay para elegir en España, por desgracia, que dé la cara ahí. Me gustaría verlo también en un homenaje en el que directamente se critique a Francisco Franco. Joder, es que no es capaz ni siquiera de decir eso, de condenar la dictadura. No es capaz, bueno, porque sabe de dónde viene la legitimidad de su monarquía, por supuesto, pero bueno, algo es algo. Aunque para mí no es de lejos, pero ni de lejos suficiente. Por otro lado, el juzgado urge al gobierno de Mazón a que le diga antes de 5 días, es decir, la semana que viene, quién decidió enviar la alerta masiva por la Dana. La magistrada solicita también a los medios de comunicación imágenes de la crecida de esa rambla e información sobre las declaraciones y comunicaciones realizadas por las autoridades y los responsables de emergencias. Esa alarma que sonó a las 8:11, esa alarma que sonaba en todos los teléfonos móviles, la alerta, que realmente sonó cuando la gente ya estaba en el agua. Tenías el agua por el cuello y te sonaba de repente el teléfono móvil diciéndote: ten cuidado que puede haber una crecida. Ah, gracias. No lo sabía. Si no fuese por el 1,5 metros de agua que me llega hasta los hombros. Muchas gracias.
Había gente que ya había muerto, que había perdido la vida, otros que estaban a punto de perderla, y llega entonces la alarma. Hay vídeos terroríficos en los que no los voy a poner, mira, ya por pudor, ya los hemos puesto alguna vez, pero es que no los quiero volver a poner, de gente literalmente subida en los árboles o en las fachadas de pisos. Y mientras se ve cómo están luchando por salvar la vida, entonces empieza a sonar la alarma que se supone que te tiene que avisar antes de que ocurra la tragedia. Fue de verdad un auténtico drama y negligencia espectacular por parte de Mazón, que llegó al centro de coordinación de emergencias pasada las 7 y pico, 7 y media. Y la alarma se lanzó a las 8 y cuarto. ¿Por qué se lanzó tan tarde? Bueno, porque este tipo antes estaba encerrado en el Ventorro, que es el sitio este donde dice que estaba en una comida de trabajo, que no nos quiere enseñar las facturas, que no nos explica qué es lo que narices hizo, aunque algunos lo sospechan. Y ahora ya es el juzgado el que está pues pidiendo primero quién decidió enviar la alerta masiva, y de ahí pues se derivan el resto de explicaciones. ¿Quién lo decidió? Vale, ¿y por qué lo decidió a tal hora? Bueno, pues ahí es cuando pueden encontrar contradicciones entre los relatos de los demás, porque como haya una que digan, no, esta fue la que lo decidió, vale, ¿y por qué fue tan tarde? Y como esta diga, hombre, porque el presidente llegó tarde y hubo que explicárselo y tal, ahí el que va a pringar es Mazón. Pero está bien esto, es buena noticia que vaya tirando hacia adelante esta investigación, porque tiene que ir por lo penal. Y en este capítulo de hoy no vamos a hacer sección entera de clave internacional, porque simplemente vamos a comentar una cosa rápida, y es que Trump, en este delirio de que cada día nos ofrece una noticia nueva que atenta contra el orden internacional más básico, contra la legislación, contra la jurisdicción más básica a nivel de derechos humanos, como lo que decía el otro día, de invadir Gaza y construir una gran riviera de Oriente Medio en Gaza, hacer hoteles de lujo y básicamente. Ahora resulta que Trump ha firmado una orden ejecutiva en Estados Unidos para sancionar a miembros de la Corte Penal Internacional por sus acciones contra Estados Unidos e Israel. La orden busca imponer restricciones financieras o restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la Corte Penal Internacional que colaboren en investigaciones del tribunal que afecten a ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington. Es decir, ya sabéis que la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención de Netanyahu por crímenes de guerra. O si no, que alguien me explique cómo se llama bombardear población civil, bombardear hospitales, cortarle el agua y los suministros a la población civil, a bombardear escuelas, acabar con la vida de miles, de decenas de miles de niños. Si no es un crimen de guerra eso, que alguien me lo explique. Bueno, pues evidentemente se pide persecución para Netanyahu, que no tiene realmente pues una traslación real en lo jurídico o en lo material, porque difícilmente se le va a poder detener, sobre todo si está en Israel, pero resulta que ahora Estados Unidos dice que también se pone en rebeldía respecto a la Corte Penal Internacional y que ahora también es sitio seguro Estados Unidos para Netanyahu, y que la Corte Penal Internacional que ya no tiene jurisdicción en los Estados Unidos. Es decir, que se convierte en la cueva de Alibaba, los 40 ladrones o los 40 asesinos, donde puedes ir a refugiarte si hay la justicia internacional, si desde la justicia internacional se está requiriendo que des la cara o que, pues, respondas por tus crímenes, como en el caso de Netanyahu. Pues ahora ya no. Ahora con Donald Trump, de hecho, vas a ser sancionado si eres parte de la Corte Penal Internacional, no si eres alguien que busca la Corte Penal Internacional. Es de verdad de delirio absoluto, pero bueno, una vez más, explica la situación en la que nos estamos metiendo en este mundo, en el que, pues, Donald Trump es presidente de la que hasta ahora era potencia más grande, más importante del mundo, y que sinceramente, si sigue por este camino, deseo que deje de serlo. Y hasta aquí, amigos y amigas, las noticias del día de hoy. Ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Hoy viajamos al 7 de febrero de 1822, cuando el rey Fernando VII, en un acto que demostraría su verdadera naturaleza reaccionaria, hablando de Borbones, que estamos hablando hace un rato, solicitó formalmente la intervención en España de la Santa Alianza contra los liberales españoles. Este evento marca un punto de inflexión en la historia del liberalismo español, liberalismo de verdad, no lo que tenemos ahora, y revela la profunda resistencia de la monarquía absolutista a cualquier forma de progreso social y político. Fernando VII, conocido por su traición a España y su desprecio por las libertades constitucionales, había jurado la Constitución de 1812, la que se hizo en Cádiz mientras España era invadida por Napoleón, y la había jurado finalmente 2 años antes, justo después del pronunciamiento de Riego. Sin embargo, esta adhesión al constitucionalismo fue meramente táctica. En secreto, el monarca conspiraba contra el régimen liberal, buscando aliados entre las potencias absolutistas europeas para restaurar su poder absoluto. Su reinado estuvo marcado por una constante duplicidad. Mientras juraba públicamente respetar la Constitución, en privado
la llamaba ese libraco y trabajaba incansablemente para socavar las reformas liberales que básicamente le quitaban poder. La Santa Alianza, formada por Rusia, Prusia y Austria, representaba la reacción europea contra las ideas liberales y revolucionarias que habían surgido de la Revolución Francesa. Esta petición de Fernando VII a estas potencias absolutistas demuestra hasta qué punto estaba dispuesto a sacrificar la soberanía nacional en aras de mantener sus privilegios. Esta solicitud culminaría un año después con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, que restauraría el absolutismo en España y daría inicio a la década ominosa. Daos cuenta, esto es importante, que siempre es igual. Cuando hay un avance en libertades y derechos en nuestro país, igual que lo hubo en los años 30 con la Segunda República, rápidamente lo que hacen los reaccionarios, en el siglo XIX fue Fernando VII, pero en el siglo XX fue Francisco Franco, es llamar a potencias extranjeras, en aquel momento las monarquías absolutistas de Europa, y en el caso de después Alemania e Italia, los nazis y los fascistas de Hitler y de Mussolini, para invadir nuestro propio país, para, a fuerza de las armas extranjeras, imponer un régimen que les interesa a una élite muy concreta de España. ¿Es historia de España? Pues cada siglo ocurre una vez, esto parece ser. No les importa la soberanía, no les importa el país, lo que les importa es mandar, y no les importa si para eso tienen que traer a gente de fuera para con las armas imponernos un régimen que no queríamos en nuestro país. La decisión de Fernando VII de solicitar la intervención extranjera tuvo consecuencias devastadoras para España. La restauración del absolutismo tras la intervención francesa y del resto de potencias absolutistas no solo supuso el fin del trienio liberal, sino que además desencadenó una feroz represión contra los liberales. Miles de españoles, se vieron obligados a exiliarse, mientras que muchos otros fueron directamente ejecutados o encarcelados. Este periodo de represión sentó las bases para décadas de conflicto entre fuerzas progresistas y reaccionarias en España. 30 años después, el 7 de febrero de 1852, Madrid fue testigo de un evento que sacudiría los cimientos de la monarquía española también. Un sacerdote, Martín Merino, fue ejecutado públicamente por atentar contra Isabel II, hija de Fernando VII. Este episodio, más allá del acto violento en sí mismo, revela las profundas tensiones sociales y políticas que atravesaban la España isabelina. Merino, que era un sacerdote de ideología liberal radical, había atacado a la reina con un puñal mientras ésta se dirigía a una ceremonia religiosa. La figura de Merino es particularmente interesante porque representa una corriente poco estudiada del liberalismo español, la de los religiosos que abrazaron las ideas progresistas y se enfrentaron a la jerarquía eclesiástica conservadora. Su radicalización fue el proceso de años de frustración ante la corrupción del régimen isabelino y la alianza entre la Iglesia oficial y las fuerzas más reaccionarias. Aunque la herida no fue mortal, el atentado provocó una oleada de represión contra los elementos progresistas de la sociedad. La ejecución pública de Merino, llevada a cabo con gran ceremonial, como si fuese una ceremonia, fue utilizada por el régimen para enviar un mensaje claro a cualquier opositor al orden establecido. Las autoridades se aseguraron de que la ejecución fuera un espectáculo aleccionador. Merino fue degradado de su condición sacerdotal en una ceremonia pública, vestido con una túnica amarilla, el color de los condenados por la Inquisición, y conducido al patíbulo en un burro. Antes de su ejecución, se negó a retractarse de sus ideas y proclamó que su acto había sido motivado por la injusticia social y la corrupción del régimen isabelino. Sus últimas palabras fueron censuradas por las autoridades temerosas de que pudieran inspirar a otros disidentes. En sus escritos desde la prisión, que fueron confiscados, pero de los que se conservan fragmentos, Merino desarrolló una crítica mordaz del sistema político y social de su tiempo, vinculando la corrupción de la monarquía con la degradación moral de la Iglesia oficial. Y avanzando más de un siglo en nuestra línea temporal, llegamos al 7 de febrero del 71, de 1971, ojo con esto, cuando en Suiza, país considerado un modelo democrático, finalmente se aprobó, mediante referéndum, el derecho a voto femenino a nivel federal. Alucinante, ¿no? En 1971. Increíble. Este hecho nos recuerda que incluso las democracias más consolidadas o que nos parecen más resistentes, más férreas, han mantenido durante largo tiempo exclusiones y discriminaciones fundamentales. La tardía aprobación del sufragio femenino en Suiza, décadas después de la mayoría de los países europeos, pone en evidencia cómo las estructuras patriarcales pueden persistir incluso en sociedades aparentemente avanzadas. En nuestro país no podíamos votar en aquel entonces porque obviamente había dictadura, pero las mujeres consiguieron el derecho a voto en los años 30, durante la Segunda República. Es decir, imaginaos cuánto tiempo se adelantó a Suiza en este caso. Es particularmente revelador que esta decisión se tomara además mediante un referéndum en el que solamente pudieron votar los hombres, quienes
debían decidir si concedían o no ese derecho fundamental a las mujeres, que es alucinante. El camino hacia el sufragio universal femenino en Suiza fue extraordinariamente largo y difícil. El primer intento de introducir el voto femenino a nivel federal se produjo en el 59, pero fue rechazado de manera abrumadora por la mayoría de votantes masculinos. Y durante años las mujeres suizas llevaron a cabo una lucha incansable por sus derechos políticos, enfrentándose no solo a la oposición masculina, sino también a un sistema federal que permitía a los distintos cantones que integran Suiza mantener restricciones al voto femenino incluso después de su aprobación a nivel nacional. De hecho, ojo con esto, el último cantón suizo en conceder el voto a las mujeres en asuntos locales no lo hizo hasta 1991. Es alucinante. Y solamente después de que el Tribunal Federal Suizo les obligara a hacerlo. Esta resistencia al sufragio femenino en Suiza estaba profundamente arraigada en tradiciones conservadoras y en una visión patriarcal de la sociedad que consideraba que el papel de la mujer debía limitarse simplemente al ámbito doméstico y privado. Y finalmente, en nuestra cápsula del tiempo, vamos a un oscuro episodio de la historia del siglo XX. El 7 de febrero de 1979, moría en Brasil Joseph Mengele, el infame ángel de la muerte de Auschwitz, responsable de atroces experimentos médicos en los campos de concentración nazis. Su muerte, producida mientras nadaba apaciblemente en una playa brasileña, llegó tras décadas de impunidad, evidenciando el fracaso de la justicia internacional en perseguir a muchos criminales nazis. Mengele había logrado escapar a Sudamérica gracias a una red de colaboradores y mediante utilización de identidades falsas. Durante décadas vivió con relativa tranquilidad en Argentina, en Paraguay y Brasil, protegido por simpatizantes nazis y beneficiándose de la complicidad o indiferencia de algunos gobiernos locales. Su caso es particularmente escandaloso porque, a diferencia de otros criminales nazis que vivieron en el anonimato, Mengele mantuvo contacto con su familia en Alemania y continuó defendiendo sus acciones durante el régimen nazi. En Auschwitz, Mengele había llevado a cabo experimentos especialmente crueles con gemelos, enanos y personas con características físicas inusuales. Sus investigaciones, con muchas comillas, pseudocientíficas, por supuesto, realizadas sin anestesia y con total desprecio por la vida humana, causaron la muerte de miles de personas. Particularmente perturbador es el hecho de que Mengele sostuvo hasta el final de su vida la convicción de que sus experimentos estaban justificados en el nombre de la ciencia y del progreso racial. Lo más perturbador del caso Mengele no es solo su escape, sino el hecho de que muchos conocían su paradero. Documentos desclasificados han revelado que varios servicios de inteligencia occidentales tenían información sobre su ubicación, pero no actuaron con determinación. Esta inacción refleja las contradicciones de la Guerra Fría, donde la persecución de criminales nazis a menudo se subordinó a otros intereses geopolíticos. En aquel momento lo importante era luchar contra el comunismo, no perseguir a gente como esta. La impunidad de Mengele sirve como recordatorio de la importancia de mantener viva la memoria histórica y de la necesidad de una justicia internacional efectiva. En su caso no es único. Numerosos criminales nazis encontraron refugio en América Latina construyendo nuevas vidas, mientras las familias de sus víctimas seguían buscando justicia. La red de colaboradores que permitió su escape y supervivencia incluía no solo a simpatizantes nazis, sino también a funcionarios gubernamentales, diplomáticos y empresarios que, por diversos motivos, ayudaron a estos criminales, como Mengele, a evadir la justicia. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y leo vuestras respuestas. Ayer Estrella me decía, si admiras a un dictador será porque quieres parecerte a él, hablando de Abascal y de Vox, por supuesto. Junta a muchos así, dales posiciones de poder, encima a gente acostumbrada a tenerlo todo servidito y mangonear al servicio, y solo es cuestión de tiempo en que se coman los unos a los otros por ser el caudillo de la tribu. Y con lo de Gaza aún estoy temblando, el mundo tiene que unirse y ponerle freno, es una atrocidad. Artur de Castro dice, a Tellado le daba vergüenza decir Mortadelo y Filemón como lectura habitual. Y es que ayer vimos un vídeo, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo vayáis a ver, donde le preguntaban una lectura, un libro que te haya inspirado, Tellado, y era incapaz de decir un solo libro. Bueno, y Arturo dice que le da vergüenza decir Mortadelo y Filemón, aunque en ocasiones su portavocía y el Partido Popular en general sí que parezca de cómic de Ibáñez, parezca de verdad Mortadelo y Filemón. Dice José Muñoz, que haya chantajes, guerras sucias, zancadillas en Vox y también en el PP, pues no me sorprende. Lo sorprendente sería que no hubiera nada de eso. Ten en cuenta que esta gente es lo que conoce. Si están donde están es por el odio y mentiras que difunden. Son gente que no conoce la generosidad, solo la ambición y el egoísmo. Por lo tanto, no podemos esperar ni que se comporten con honorabilidad entre ellos. Y para el lunes
De hecho, quiero que me sigáis hablando, que me sigáis contestando, primero sobre esto que hemos visto sobre la motosierra. Sobre Abascal diciendo que hace falta motosierra con el gasto público. De verdad, ¿qué os parece eso? Y seguido también, ¿qué os parece la cumbre esta de la extrema derecha que se va a producir? Que el lunes pues la comentaremos porque ocurrirá mañana, ocurrirá el sábado y a ver qué es lo que pasa ahí en ese aquelarre de la extrema derecha europea. Así que ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestras respuestas sobre este asunto, sobre, pues bueno, el que os dé más rabia del capítulo en general. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, viernes 7 de febrero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.